Bueno, muy buenos días. Bonitos días, los que el Señor nos está regalando, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, recuerda lo que la enseñanza de Jesús nos dice, que cuando veamos que cosas como las que están sucediendo empiezan a suceder, estamos ya en la recta final. La recta final de aquello que el Señor nos estableció como normas y como referencias, ¿no? Una de las manifestaciones del amor de Dios, como creo que os dije la semana pasada, entre otras muchas, es que Él nos avisa. Nos avisa de los peligros, nos avisa de las cosas que están por venir, que Él conoce perfectamente porque a la vez lo está viendo todo, sin nada que le pueda esconder ni hacer sombra. Y Él sabe concretamente lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros vamos a requerir en cada momento. Yo te diría que más que pensar en pedirle ciertas cosas a Dios, la oración modelo que Jesús nos presentó incluye una serie de factores importantes. Entre ellos, venga tu reino. Yo personalmente cada vez lo entiendo más, porque el Señor ya hace casi 2000 años dijo, pedidle a Dios que venga a su reino. Porque así como Jesús estaba viendo clarísimamente todo lo que estaba por venir, y lo estaba viendo tal cual está sucediendo ahora, por eso nos dice, cuando vosotros le pidáis al Padre, decirle que venga su reino y que se haga su voluntad, aquí en la tierra como ya se hace en el cielo. Pero claro, sin que venga el reino, cada vez estamos viendo que es más difícil que se haga su voluntad. Está siendo prácticamente imposible. Aún nosotros, y por eso yo insisto tanto, aún nosotros los que conformamos la Iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, porque para la Iglesia también el Señor vio, ¿recuerdas? Todo el panorama, y en el libro del Apocalipsis, en los 3 primeros capítulos, se nos presenta todo el panorama de lo que iba a ocurrir a través de tiempo, de estos 1900 y pico de años, porque todavía, desde que el Señor dejó a su Iglesia establecida, no han transcurrido esos 2000 años. Así que es muy bueno que estemos atentos. Hoy no voy a presentar unos datos que ciertamente nos darían mucha luz y mucha claridad sobre el tiempo. Porque el tiempo es una orden que el Señor nos dio. Conocer los tiempos. Pero ante todo lo que estamos ya viviendo, que no es todavía nada que tenga que ver con el final, sino que es el principio de los dolores, porque se está a punto de llevar a cabo hechos trágicos para toda la humanidad. Incluso tú puedes pensar, bueno, lo que está ocurriendo ya aquí muy cerca de nosotros, en Europa, casi en nuestras fronteras, no es trágico. Sí, lo es. No puedo negarlo. Pero nada tiene que ver con lo que le aguarda al mundo. Si durante este tiempo, donde estamos viendo todas estas cosas a nuestro alrededor, cómo se mueve algo y eso se va transmitiendo y nos va afectando a todos. No te olvides, es tiempo
de vivir por fe. Y aunque veas lo que veas a tu alrededor, no preocuparse. Porque este es un tiempo también indicado para que nosotros nos aferremos más que nunca, y hablo de nuestras propias vidas, más que nunca al Señor, a su palabra, a sus promesas y a su fidelidad. Los tiempos que estamos viendo, podríamos verlos reflejados por ejemplo, en Romanos capítulo 13. A partir del versículo 11 dice, lo voy a leer, ya sabéis, en la versión 2020, o sea que alguna palabra o expresión puede variar con respecto a lo que normalmente tenéis en vuestra Biblia. Y haced todo esto, claro, debes leerte lo anterior, ¿no? Varias cosas que el Señor quiere que hagamos, como su pueblo, como sus hijos. Pero precisamente ahora más que cuando lo escribió Pablo, dice, haced todo esto conociendo el tiempo, el momento, ¿no?, en que vivimos. Que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Eso ocurre en la edad, ¿no? En mi caso ya es el final de la salvación, porque dice, bueno, no está hablando de la salvación, ya sabéis que la salvación tiene sus fases. Y la última es la glorificación. Esa no se ha cumplido. Se cumplirá, incluso aunque hayamos partido ya de este mundo, se cumplirá cuando todos juntos, como eso que llamamos el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, pues tengamos ese momento de ceremonia, de presentación, de algo espectacular en el cielo. Ahí es cuando ya recibiremos toda la glorificación. No quiere decir que no seamos salvos, porque en el instante que tú recibes a Cristo, ya eres salvo. Pero sabes que se pasa por un proceso de lavamiento, santificación, de purificar nuestras vidas, etcétera, etcétera, hasta el final, que es la glorificación. Bueno, a eso se está refiriendo ahí. Y en el tiempo general, pues ahora más que nunca, después de haber pasado cerca de 2000 años, ahí está más cerca que nunca todo el cuerpo de Cristo, incluso aquellos que comenzaron el día de Pentecostés, pues estamos ya mucho más cerca de que todo esto, de que la salvación se complete. Por eso, dice, ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche ha pasado, pero fíjate, hace 2000 años ya creía Pablo que había pasado la noche, pero es que en realidad estas palabras están para nosotros. La noche ha pasado, más bien está pasando. Este tiempo de oscuridad que la humanidad está viviendo, pero para nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, la noche ha pasado. Y aunque vivamos todavía en medio de la oscuridad, recuerda, en medio de la oscuridad tú ves la luna y ves las estrellas y las ves brillar. Y sabemos por la ciencia que su brillo y su esplendor es impresionante, es magnífico, pero brillan en medio de la oscuridad. Pero para esas luces, la noche ya pasó, ellas tienen luz igual que nosotros tenemos luz. Repito, aún estando en medio de esta tiniebla, pero nos deben ver como nosotros vemos cuando brillan las estrellas en el cielo, aún en las noches más oscuras. Y el día ha llegado a nuestras vidas, pero también proféticamente va a llegar el día para la humanidad. Recuerda, 6 días fueron los empleados para la creación y hay un día pendiente que es el día de reposo.
hablando, como dice el apóstol Pedro, de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y estamos a punto, y estos ya son datos que os voy a dar un poquito más adelante, a punto de terminar el 6º día, los 6000 años que corresponden al hombre. Porque el 6 es número de hombre. Y el 7º día nos aguarda, y es el día en el cual la luz habrá llegado para la humanidad. Y ahí, en ese 7º día, en esos 7000 años, se acaba la historia de la humanidad actual. Ten en cuenta que para cuando llegue aquel tiempo, el 7º día, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos voluntariamente entregado nuestras vidas con dificultades o sin ellas, pero se la hemos entregado a Cristo, el apóstol Pablo nos dice que seremos transformados. En 1 Corintios 15, seremos transformados, cambiados totalmente, y seremos otra creación ya definitivamente en eternidad, completa. Por eso ahí se completa la salvación, cuando ya incluso nuestro cuerpo reciba inmortalidad. Así dice la Escritura, y así lo creemos nosotros, porque Dios no nos miente. No podemos pensar que dice unas veces tiene razón y otras no, que unas veces nos dice la verdad y otras nos engaña. No, Dios no miente, y lo que Él ha dicho, sin duda, se cumplirá. Bien, por eso estamos llegando al día para la humanidad. Por tanto, y ahora ya para nosotros, por tanto dice, desechemos. Este es el proceso de santificación. Desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de la armadura de luz. Con lo cual, aun en medio de la oscuridad más profunda, brillarás. Brillaremos. Andemos honestamente como a plena luz del día. O sea, nuestra forma de vivir tiene que ser como si todo el mundo nos viera. Porque hay alguien que sí nos está viendo en todas partes, que es nuestro Padre. No andemos en banquetes y borracheras, ni en lujurias y libertinaje, ni en contiendas y envidias. Al contrario, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso a los deseos de la carne. En tu Biblia dice, no proveas, o sea, no le facilite las cosas a los deseos de la carne. Porque no creo, sinceramente, que en el tiempo que Pablo estaba escribiendo esto, la generalidad de la gente en Roma, había mucha corrupción, pero no creo que la generalidad de la gente viviera en una corrupción tan grande como la que estamos viviendo hoy. No sé en qué foro apareció una señora hablando con dos niños de unos 10, 11 años por ahí, explicándoles que no eran niños, que eran niñas en realidad. Eso lo pagamos nosotros. ¿Alguien lo envió? ¿Quién lo puso eso? Carlos Villanueva. Explicándole, y los niños diciendo, entonces yo puedo ser una niña. Y su duda era, tengo que cambiarme el nombre y tengo que casarme con un chico. Eso es lo que le están diciendo a nuestros hijos en las escuelas, en los colegios. Están diciendo, no, tú puedes ser una niña. ¿Hasta dónde va a permitir Dios llegar en esta corrupción? Una de las señales que yo veo claramente que el Señor no tarda su venida y a recoger a su iglesia, No estoy hablando de la segunda venida. Ahí se confunde mucha gente. A recoger a su iglesia. A los que, como dice aquí, andamos honestamente, a plena luz del día,
desechamos todas las cosas que desagradan a Dios y que aún si las miras fríamente, objetivamente, perjudican gravemente al ser humano. O sea, no tenemos. Y entonces va a comenzar un periodo, primero, de recibir todas las consecuencias de esa maldad. De esto que estoy hablando. De tu dinero, de nuestro dinero que nos han sacado del bolsillo o lo piensan sacar para hacer esas cosas, para decirle a los niños que son niñas, van a destinar 20.000 millones de euros. Para que te hagas una idea, pretenden solucionar todo el problema de transporte que estamos teniendo. Tú imagínate la cantidad de camiones y taxis que hay en España, ¿sabes con cuánto? Con 1.000 millones. O sea, 19.000 millones más van a dedicar para que haya señoras o señores que le digan a vuestros hijos que en realidad son lo contrario de lo que son. ¿Por qué? ¿Qué interés hay en eso? ¿Qué malévola maquinación hay detrás de eso? Si es evidente que eran niños, si es que en el vídeo se ve, son niños normales. ¿Qué interés hay? ¿Qué diabólico propósito tiene nuestra sociedad para que a personas que son normales las pretendan pervertir? Es muy fuerte. Por eso yo creo que el Señor no tardará en volver a por nosotros primero, para darnos premio, ¿cómo no? Porque el arrebatamiento, te lo recuerdo una vez más, es un premio, no es un derecho. ¿A qué me refiero? El salvo es por la gracia, por un regalo que Dios nos hace, y se acepta o no se acepta. El que la acepta ya es salvo, porque se salva por la sangre de Jesucristo. Punto. Ahora bien, sabemos muy bien que hay personas salvas que no creen que el Señor vaya a venir a buscar a su iglesia. Y como es un premio, como dice la Biblia, clarísimo, para los que le esperan, quiere decir que nuestra iglesia, la comunidad cristiana integral en todos los lugares, predicamos lo mismo y estamos convencidos y esperando. Pero para los que no le esperan, ese premio no les llega. Porque, tristemente, para ellos, para los que se van a quedar, alguien tiene que dar testimonio después de que la iglesia sea quitada. Y van a ser ellos. Incrédulos. Que tal vez han recibido la salvación, o tal vez no. Puede haber los dos grupos. Porque recibir la salvación es cuando tú recibes a Cristo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, indudablemente. Pero muy bien sabemos que hay gente que recibe a Cristo, recibe la vida, pero no vive conforme a esto que estamos leyendo aquí en Romanos, sino que vive a su manera, interpretando a su propia creencia, y no van a recibir el premio, porque es solo para los que le esperan. Por eso es muy importante estar preparados, porque no es una duda, sino la pregunta, ¿será esta la última generación? Sí, el Señor lo dice. A partir de 1948, ahí tenemos algunos matices en cuentas, que si 70, 80, algunos llegan a decir 100. Imposible, porque nadie vive 100 años, casi nadie, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí echamos cuentas y sabemos que esta es la última generación. Pero claro, que superemos esa edad, o que superen esa edad, de los 73 años que ya van, solo hay uno, ¿no? Tú, Luis. Los demás no llegamos ni siquiera a ese límite, a esa coordenada. Pero recuerda que la Biblia en el Salmo 109 dice que los más fuertes pueden vivir 70, o sea, 70 años es lo normal, y los más fuertes hasta 80. Ya el Señor nos da una pista.
que iba a llegar hasta 80, porque siempre tiene margen, como dice Pedro, para que haya más gente que se salve. Siempre va a dar margen. Concretamente, en el judaísmo se sabe que son 10 años. 10 años. Ahí tienes 70 u 80. Y bueno, no me adelanto a lo que quiero compartir próximamente. Pero si ya llevamos 73, ¿cuántos faltan para 80? Qué listos. Habéis ido a las matemáticas, es lo vuestro, ¿eh? Bien. Pero tocaremos ese momento, porque ahora quiero dar unas pautas generales para que aprendamos un poco a distinguir por dónde nos movemos. Hemos visto y sabemos que Dios está trabajando por temporadas, por distintas etapas, a través de las cuales pues, ha tratado con el ser humano en general y ha tratado con la Iglesia en particular. Y como nos deja por escrito, y desde hace siglos y siglos, Él espera que estemos atentos a las profecías, que estemos atentos al tiempo, que aprendamos, y este es el título de la predicación, para que no se me despisten, a identificando el tiempo presente. Identificando el tiempo presente. Hoy, ¿en dónde estamos? ¿En qué punto nos encontramos? Fíjate que el Señor le recriminó a los fariseos, ¿recordáis? En Mateo 16:2. Y les dice, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Bien. Y por la mañana, dice el versículo 3, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. O sea, ¿y qué les demanda a él? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero aquí está lo grave, mas las señales de los tiempos no podéis. Bueno, yo he preferido dedicarme a la segunda parte y no sé si va a llover o no va a llover. Me importa, además ahora con todos los medios que tenemos, lo sabes, con una semana de antelación mínimo. Ya no tenemos los hipócritas, no tienen que preocuparse de eso. Pero nosotros sí tenemos que estar muy atentos. Porque esto se lo dice el Mesías, su Mesías, que estaba caminando entre ellos, estaba allí presente. Y no lo pudieron identificar. Habían estado durante miles de años esperándolo, esperando esa promesa de que iba a venir el Mesías, el libertador, pero no lo identificaron. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque ante la opresión romana, la invasión romana, ellos lo que esperaban era el Mesías en una faceta, porque tiene dos. Hay dos venidas, hay dos facetas, y la primera faceta, ¿cuál era? Pues algo que en realidad al rabinato actual judío no le gusta. Llegan a decir que Isaías 53 se refiere a ellos mismos, al pueblo de Israel, por todo el sufrimiento que han pasado. Pero está clarísimo que ahí se está refiriendo al Mesías. Pero claro, como ellos de tontos no tienen nada, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, ya han visto, el tiempo se acaba. Y una de las razones por las que han variado el calendario, que será algo que voy a hablar la próxima semana, lo han variado, es tratando de a ver qué pasa, porque el tiempo se les agota.
Hay unos judíos que se rebelaron, por así decirlo, o eran más inteligentes todavía. Se llaman caraítas. La semana pasada los nombré. ¿Habéis averiguado algo de los judíos caraítas? Bueno, ellos sí llevan el calendario bien. Yo he estudiado bastante sobre este asunto. Ellos llevan el calendario correcto. Y según el calendario correcto faltan. ¿Cuál era la fecha de antes? 7 años. Para cumplir 6.000. El sexto día completo. Hablaremos. Pero ahora centrémonos aquí. Entonces, no lo reconocieron porque les interesaba más la segunda fase, que era ese Mesías capaz de, con su sola mirada, con el espíritu de su boca, matar al propio Satanás. Eso es lo que ellos querían. Pero la verdad, lo que les llegó fue otra cosa muy diferente, ¿no? El Mesías que iba a morir por sus pecados, que la liberación que les iba a dar era de su propia vida, de nuestras propias vidas, porque nacimos en pecado, pecando moriremos, pero la naturaleza pecaminosa quedó clavada en la cruz con Cristo y de allí no se va a levantar más. Hoy, que no ha pasado nada, el que se me está revelando es el iPad, no quiere funcionar, pero te voy a hacer funcionar. A ver, ahora sí. No quería correr, ¿no? ¿Qué peligros hay de ignorar estos tiempos tan proféticos en los que estamos? Bueno, Lucas capítulo 12. Allí nos muestra una parte, hay tantísima escritura que hay que estudiarla, ¿no? Y por eso mi consejo siempre es que estudiemos la Biblia, porque hay muchas escrituras que se relacionan, se correlacionan, se complementan, etcétera, etcétera. Pero Lucas capítulo 12 nos dice del versículo 41 al 48, una parábola, una enseñanza que nos tiene que orientar y nos tiene que abrir los ojos, porque es una advertencia precisamente para este tiempo, para una actitud que nosotros debemos mantener. Y dice que entonces, estaba hablando también de las cosas que iban a ocurrir, que el Señor, cuando viniera y encontrara a sus siervos haciendo lo que es correcto, les iba a premiar, etcétera, etcétera. Pero dice, vamos a leer del versículo 41 hasta el 48. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿esta palabra se refiere solamente a nosotros o a todos? Respondiendo el Señor, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente al que el Señor pondrá al frente de toda su casa? ¿Lo entiendes? De la casa del Señor. ¿Quién es el mayordomo, el administrador, al que el Señor pondrá a trabajar y administrar en sus cosas, para que disponga a tiempo la ración asignada a cada uno? Dichoso aquel siervo al que su Señor, cuando venga, lo halle cumpliendo con su deber. Tú tienes un deber. Todos tenemos un deber. Todos tenemos que hacer algo. Desde la tarea más elevada que te puedas imaginar hasta la más sencilla. Y estas palabras es para todos. Desde el que tiene la mayor responsabilidad hasta el que tiene la responsabilidad mínima. Y te voy a dar un ejemplo. De cuando veas un papel, recogerlo. No se hace. Porque el lunes, cuando doy una vueltita por aquí, me encuentro botellas, papeles. Quiere decir que aún la responsabilidad mínima que el Señor nos encomienda, ni siquiera esa hacemos.
Y algunos pretenden ser directores generales aquí, en la iglesia. Pero entre tanta gente, que haya un solo papel, es imposible. Pero sí es posible, y yo lo veo el lunes, porque ni siquiera esa pequeña tarea somos capaces de hacerla, ¿no? Y es una exhortación, no es un regaño, sino una exhortación, para que te pongas en sintonía, en marcha. Porque igual que yo lo veo, pues alguien más lo habrá visto. Igual que yo no paso de largo y lo recojo, esa es la partecita que a lo mejor nos falta. Que pases al lado y lo veas, una botella. Bueno, yo sé que los niños pues hacen cosas de niños y pueden tirar una botella, pero tú no. Por eso también estamos organizando esas brigadas, ¿no?, para limpiar, porque si no ya estaríamos de basura hasta aquí. Y adecentar y colocar las piedras y colocar todo, ¿no? Es una tarea mínima, pero estas palabras son también para esa tarea mínima. Porque dice que te aseguro que te confiará el cuidado de todos sus bienes. Sigue diciendo el versículo 45, pero si aquel siervo se dice a sí mismo, recuerda, ¿no?, mi señor tardará en venir, y comienza a golpear o a tratar mal a los criados y a las criadas, y a comer y a beber. Recuerda, aunque él es mayordomo, está hablando de consiervos, porque todos trabajaban para el Señor. Uno de mayordomo, pero otro a lo mejor pues limpiando los inodoros. Eran consiervos. Y el mayordomo los maltrataba. Y empiezan a comer y a beber y a embriagarse. Bueno, y todas las cosas que ahora en el siglo XXI se pueden añadir a esto, que ya es mucho más que beber o una borrachera, ¿no? Ya sabes a qué me refiero. Vendrá el señor de aquel siervo cuando menos lo espere. Claro, pero recuerda que esto está escrito para los que no lo esperan. Para los que le esperamos. Y si hay mucha información que voy a compartir con vosotros. Porque recuerda, esto está dicho para los que no le esperan. Para los que están haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que se nos ha mandado. Pero nosotros sí sabemos lo que nos ha mandado y sí sabemos además el tiempo de su venida. Pero ellos no. Y está hablando para mucha gente, mucha. Y vendrá a la hora que él desconoce. Él. ¿Entiendes los tiempos verbales? Él no los... Hay gente que no los conoce. Pero no significa que todos no lo conozcan. Hay gente que sí los conocemos. Como viene un tiempo que ellos o él desconocen, los castigará duramente y lo pondrá con quienes no son fieles. Y lo pondrá con los que no son fieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Por eso es importante. Y es una de las cosas que digo, Señor, tú nos enseñas a orar que se haga tu voluntad aquí en la tierra como ya se hace en el cielo. ¿Pero será verdad eso? No, para nada. Mas el que sin conocer o conocerlas hizo cosas dignas de azote será igualmente azotado, pero poco. Pero azotados los dos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y encima va a recibir su paliza. Y va a ser de parte de Dios. Y a los que no, pues bueno, van a pasar dificultad, dice, pero poco. Porque a todo aquel a quien se le dio mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le confía, mucho más se le pedirá. Bien,
Esto nos marca un poco la actitud, porque estamos viendo un reflejo del mundo actual. Todo el mundo preocupado, menos en esto, menos en estar listos para que cuando el Señor venga, y va a venir muy pronto, pues en cualquier cosa, en cualquier ocupación, y la verdad, estamos en un grave peligro, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos, imagínate que ahora mismo vienen 1 o 2 ángeles de parte de Dios y nos dicen, hoy va a ser el arrebatamiento a las 6. Más o menos es cuando empieza el Shabbat, el siguiente día en Israel. ¿Qué hacíamos? ¿Qué haríamos nosotros, no? Prepararnos. Alguno correría a su casa, iría a visitar, pero prepararnos rápidamente. Pero la mayoría de la gente vive, aun sabiendo esto, como si nunca fuera a venir. Hay cristianos que se han pasado un poquito al judaísmo, pero no estudian todo lo que deberían de estudiar, ¿no? Como todo, ¿no? Nadie estudia todo. Pero ellos, por ejemplo, los mesiánicos siguen pensando que el calendario es el de los rabinos de hoy. Y no es cierto, está equivocado en 210 años. Pero a ellos no les llega, claro, lo piensan así y se apuntan a ese calendario porque creen que le queda más tiempo, ¿no?, para hacer sus cosas y demás. Otros piensan que, claro, como tienen que, ellos, o sea, las iglesias, la gente, ¿no?, vamos a establecer el reino. Y ya cuando esté establecido el reino, o sea, ya haya justicia, haya paz, haya prosperidad, entonces ya le van a decir al Señor, Señor, ya puedes venir. Qué ingenuidad, ¿no? Y a medida que avanza el tiempo y que pasa el tiempo, ayer o antes de ayer se cumplió un mes de esta guerra. Si me preguntas si está en la Biblia, no está en la Biblia, pero es importante, forma parte del conjunto de cosas. Y se va acercando a Israel, es lo peligroso. Israel, aunque no te parezca, aunque no se diga nada en las noticias, está por ahí en el medio. Ya os lo explicaré también. Está ahí. O sea, no es ajeno Israel a todo esto que está pasando. Y no porque Israel esté promoviendo nada, sino porque resulta que Rusia está ya casi frontera con Israel, porque gobierna en Siria, porque su aliado más importante es Irán, porque controla las milicias del Líbano, etcétera, etcétera. Bueno, pero tiempo habrá para eso. Ahora, tenemos que estar y conocer este peligro, porque desconocer este tiempo final y no estar alerta, puede ocurrir esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Puede ocurrir que no estemos preparándonos de esta manera, como dice ahí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, los que sí esperamos que Él venga, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entiende que la purificación, si no la hace Dios, nosotros no podemos hacerla. Pero hombre, ponte por lo menos. Es lo que está diciendo, ¿no? Si yo no busco la santidad, si yo no busco la liberación, si no busco dejar las cosas, cuando no puedo pido ayuda, oro, busco al liderazgo, al pastorado para que me ayuden. Si tú no tienes esa actitud, no estás en esta línea, ¿no? Porque si tienes esa esperanza, purifícate. O sea, más rápido que nunca, trata de encontrar libertad. ¿Recuerdas la primera fase del Mesías? Traer libertad. ¿A qué? Al ser humano, al cuerpo, al alma, al espíritu. Claro, ya vendrá como rey, que es lo que a los judíos en ese momento les interesaba. Que ya viniera, como se describe en la Biblia, poderoso, impresionante, con su espada, y hubiera acabado con los romanos en una mirada. Eso es lo que querían ellos. Por eso, ciegos por eso, no vieron que el Mesías que realmente les convenía era, primero, como sufriente. No entendían que sus pecados no estaban siendo perdonados, simplemente cubiertos, escondidos. Ahora yo, mira, pongo esto aquí, ¿no? Y entonces, para los que están ahí de frente, porque los del lado sí lo ven,
ahora te escondo el vaso. Tú no lo ves, ¿verdad? Pero el vaso está aquí. Bueno, eso es lo que el Señor hizo con el pecado. No lo escondió más, porque el sacrificio lo que hacía era esconderlo, sino que lo quitó. Este es el Cordero de Dios que quita, se lo lleva, el pecado del mundo. Entonces ellos no estaban más que pensando y creían que con ese juego del escondite, de llevar sacrificios de animales y todo eso ya era suficiente y no necesitaban realmente quitar el pecado de su vida. Algunos lo entendieron. A mí me encanta Nicodemo, que era un principal, o sea, no era uno más del Sanedrín, de la asamblea principal judía, era un principal. ¿Y cómo se acercó a Jesús? Porque él dijo, esto no está funcionando. Llevamos siglos y siglos haciendo y tenemos ahora un templo espectacular y nuestros utensilios y todas las cosas, pero esto no está funcionando. No hay una renovación. No hay algo distinto, seguimos siendo los mismos. Y por eso se acercó a Jesús. Y recuerda que Jesús le reveló a él, a Nicodemo, el nuevo nacimiento. De cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y nadie va a entrar en el reino de los cielos. Ya sé que a lo mejor te estás preguntando en tu mente, bueno, ¿y los antiguos? El Señor no lo dice, estaban en el seno de Abraham. El seno de Abraham estaba enfrente del infierno, separado simplemente por una sima, pero enfrente del infierno se veían los del infierno con los del seno de Abraham. Y cuando Jesús muere, va al seno de Abraham, también los del infierno lo vieron. Pero en el seno de Abraham, ¿quién estaba? Pues los que se esforzaron en purificarse, los que se esforzaron en la santidad, los que se esforzaron en agradar a Dios, lo cual no quiere decir para nada que lo consiguieran. De hecho, no lo consiguieron. Por eso, pero su actitud era distinta a los que estaban en el infierno. Y por eso Dios los reservó allí. Pero, ¿qué crees que hizo Jesús cuando bajó? Porque dice, descendió a los infiernos. ¿Qué crees que hizo? Predicarles. Y tuvieron desde Adán, que estaba allí, y Eva también, y Abel, el primer, ¿cómo se diría eso? Asesinado del mundo. Allí estaban todos. ¿Hasta cuál? ¿Recuerdas? Había dos delincuentes más crucificados ese día con Jesucristo, porque se crucificaba allí a manta. Uno se arrepintió. Y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos le ponen la coma mal y dicen, de cierto te digo, hoy estarás en el paraíso. Fíjate la gramática que importante es, para que veáis las barbaridades que escribís algunos en Facebook. Pero dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que desde Adán hasta ese estaban allí. Jesús les predicó, aceptaron, nacieron espiritualmente y para arriba. Y el paraíso, o el seno de Abraham, se convirtió en ese paraíso, lugar de espera, donde allí nos aguardan pues seres queridos y muy conocidos, nuestros padres, nuestros amigos. Ahí está Pat, por ejemplo. Emma tuvo una visión de que Teresita, su mamá, lo recibía porque lo conoce, ¿no? Son amigos de aquí. Y realmente lo vio, ¿no? Como Pat corría y Teresita le estaba diciendo, ven, ven, ven. Son cosas que no tienen una profundidad teológica, pero sí nos enseñan que hay algo, un lugar de espera. Todavía no es el cielo, porque aún faltamos nosotros. Ellos no van a entrar en el palacio real sin nosotros. Simplemente, ahora, tristemente hubo que ampliar el infierno. ¿Sabes que yo pienso que a veces los volcanes, y no estoy muy alejado,
los volcanes es haciendo más sitio en el infierno, que está debajo de la tierra, eso no te quepa la menor duda. Entonces tienen que hacer obras de vez en cuando. Y a medida que se acerca el final del tiempo, dice, por eso habrá más volcanes, porque hay más espacio que ocupar. Triste y lamentablemente, la gente no quiere creer. No quiere creer. Les hablas la verdad sencilla y la rechazan. Por sus imágenes, por sus creencias, por su iglesia y muchas otras cosas. O por el simple pecado, ¿no? Porque dice, yo no voy a abandonar el pecado que cometo. No me interesa. Bueno, pues cada uno. Pero todos los que tenemos, repito, la esperanza en Él, tratamos de purificarnos así como Él es puro. A destacar, ¿no? Habla del maltrato entre hermanos. A veces no nos tratamos bien. Aprovecha. Si tienes alguna dificultad de comunicación o de relación con algún hermano tuyo, pues no descuides ese asunto, porque el Señor se queja ya sabes, en esa parábola diciendo que os maltratáis unos a otros. Y eso habla de consiervos, habla de la iglesia, para que lo entiendas. Habla de comer, beber, embriagarse, drogarse, relajarse, vivir en el pecado, practicar ciertos pecados como si fueran válidos, pensando que el Señor tarda. Pero recuerda, la Biblia dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que Él no sabe, pero no todos están en esa ignorancia. Y les castigará duramente y le pondrá con los impíos, como acabamos de leer. Entonces, primero, relajarse es peligroso en la vida espiritual. Segundo, no reconocer los cambios, lo que está pasando a nuestro alrededor, que están pasando uno tras otro frente a nosotros, frente de nuestras narices. Por tanto, yo creo que hay ciertas bendiciones que para algunos se les están quedando fuera, se están marchando. ¿Por qué? Porque no reconocen, viven como si fuera otra época, como si faltaran cientos de años, o incluso afirman algunos que no va a venir nunca. Así como el pueblo de Israel, durante miles de años esperándolo, y lo tuvieron delante, no lo identificaron, ciegos espiritualmente, ese es un espíritu que se llama estupor, y lo dice el Señor claramente, que les envió un espíritu de estupor, y viendo no ven, y oyendo no oyen. ¿Pero a qué se refiere? A que no ven la palabra, y aunque la oigan, como el que oye llover. No oyen. Eso nos pasa a veces nosotros, ¿no? Que tenemos ahí una mente selectiva, y oímos lo que nos parece. Estaban dormidos, y muchos de nosotros en sus placeres, en nuestras religiones que nos hemos inventado, y muchos no se darán cuenta cuando el Señor venga. O sí se darán cuenta. No se darán cuenta cuando llega, pero se van a dar cuenta inmediatamente después. Porque entonces se verán solos. Entonces se verán abandonados. La semana pasada hubo una idea que, fíjate, yo luego me quedé pensando que no dije. Lo que detiene hasta el momento la manifestación del anticristo en la iglesia, porque el Espíritu Santo, que algunos dicen que es el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo, ¿a dónde se va a ir? Si lo llena todo. No se puede ir. Estuvo en la creación, ¿recuerda Génesis 1? Y el Espíritu de Dios se movía y estará hasta el final y no se puede ir. ¿A dónde va a ir? Va a llevarse a la iglesia. Y entonces ya nosotros, sí. Ahora, hasta el momento, hacemos un freno a todo lo que está pasando. A pesar de que os he dicho estas semanas que la iglesia es irrelevante en la sociedad, pero espiritualmente no. Espiritualmente seguimos teniendo poder, seguimos teniendo autoridad espiritual, seguimos teniendo el mismo Padre, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo.
Y nosotros, aunque reducidos en número y acorralados y acosados en muchos lugares, todavía tenemos influencia, pero espiritual, para frenar, porque si a alguno le parece que lo que está ocurriendo es grave, no tiene ni idea de la Biblia, ni de lo que el Señor reveló en la Biblia, que nos dejó por adelantado para que supiéramos que iba a venir algo tan terrible que le llamó Él, gran tribulación, como nunca antes la ha habido, ni la va a volver a ver. Eso es lo que nosotros estamos frenando. Y mientras estemos aquí, el anticristo no se puede manifestar. Pero hay muchos, es el espíritu del anticristo. Juan ya hablaba de él, el espíritu. Y ha habido muchos anticristos, claro. El último y más importante fue Adolfo. No, tú no. Hitler. Adolf Hitler es un anticristo. Y muchos otros se han levantado con fuerza y con poder, sobre todo en contra de los hijos de Dios, porque ellos representan a las tinieblas. Entonces, bueno, fíjate, el pueblo de Israel tuvo que pasar consecuencias, porque recuerda, 1 Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No pudieron reconocer que dos eventos importantísimos, cosas tan tremendas en las Escrituras, hablando proféticamente, que tendrían que suceder con el Mesías, que se cumplieron todas, especialmente su muerte, su expiación y su resurrección. Muchos reaccionaron, Muchos vieron eso y dijeron, realmente es este el Mesías, hasta el romano que lo estaba matando. Dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y muchos judíos, después de la resurrección, cuando ya a los 50 días empieza la iglesia a funcionar, Pedro en un solo día se convirtieron 3.000 de Jerusalén, al otro día 5.000. O sea, hubo mucha gente que reaccionó. Incluso algunos de los del Sanedrín, como José de Arimatea, como Nicodemo, y como algunos más. Filemón era uno de los levitas. Muchos reaccionaron, pero la mayoría mandó tener eso en secreto, oculto, como si nunca hubiera pasado. Y esas señales sí que eran definitivas, porque ¿quién puede resucitar de los muertos? Jesús sí resucitó a algunos, pero a Él no lo resucita a nadie. Él dice, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Y dice que el Padre lo resucitó bien, sí, pero es que el Padre y Él son uno. Todo se resume en Cristo. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no lo dice, pero cree que es así. El que le ha visto a Él, ha visto al Espíritu. El Espíritu no se ve porque es Espíritu. O sea que en Cristo se resume todo. Y estuvo en la tierra para que todas las cosas fueran reunidas a Él, dice, a excepción del Padre, claro, del que propuso y propusieron, porque son uno, ese plan. Pero en Cristo está resumido todo. Por eso, una enseñanza que me quedó de un líder que no fue muy bueno con nosotros, pero decía algo muy sabio. Cada vez que tú le pides algo al Señor, la respuesta va a ser Cristo, porque en Él está todo. Entonces, Cristo es nuestra abundancia, nuestra paz, nuestra sabiduría, por supuesto, nuestra vida. Y si lo miras bien, Cristo es todo. Por eso la respuesta del Padre va a ser Cristo, entiéndete con Él. Porque ahí lo he puesto todo para ti, para nosotros. Y no vamos a tener posibilidad de encontrar otra cosa fuera de Cristo. Esa es la torpeza de las religiones, como he venido diciendo tantas y tantas veces. Por eso, en tercer lugar, claro, pueden venir daños. Jerusalén, recuerda, el Señor le dijo, vas a ser derribada. Tus hijos dentro de ti van a ser muertos cuando se derribe
todo, porque no va a quedar aquí piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y recuerda, en la primera visitación venía en son de paz, a traer paz. ¿Te imaginas en la segunda venida que ya viene como rey? A los que no conozcan el tiempo, por eso es tan importante conocer el tiempo, lo que le va a pasar, bueno, lo dice claramente. Gran tribulación. Porque el Señor había venido para traerles paz, para traerles salvación, pero el pueblo rechazó Israel en aquel tiempo, pero hoy es toda la humanidad, porque la iglesia es para toda la humanidad. Y no reconociendo los cambios que estaban sucediendo en aquel tiempo, y lo peor para nosotros es no reconocer los cambios que están sucediendo ahora. Y hay muchos peligros para los que desconocen este momento profético. Por eso es muy importante que nosotros como iglesia conozcamos el tiempo profético que estamos viviendo hoy. Para ello tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ellos nos dan tiempo. Bueno, podríamos decir, hay 4 maneras en las cuales nos vamos a apoyar y a orientar para encontrar estas respuestas que todo el mundo... La verdad que Dios no deja dudas, no es un Dios de dudas, ni de engaños, ni de acertijos, sino más bien es nuestra torpeza por no estudiar o estudiar mal. Y estos momentos los podemos distinguir primero y principal por la palabra, por la Biblia. Si no escudriñas la palabra, pues no vamos a entender, porque aquí está la revelación completa. No un trocito, completa. Total para nosotros. Claro, del propio Jesús, recuerda, dice la Biblia, que si se hubieran escrito todas las cosas que dijo, no habría libros en el mundo. Entendiendo que en aquel tiempo había que escribirlos a mano. Entonces, era una tarea. Hoy no, hoy aparecen libros y libros y libros. Se está refiriendo a eso. Pero para el hombre y para el ser humano está toda la revelación. Aquí están las profecías, las señales, todo lo que quiso revelar. Recuerda Isaías 46:10, porque yo revelo el final desde el principio para Israel y para su iglesia. Por eso Pedro, me gusta ¿sabes que la segunda carta de Pedro es maravillosa en cuanto a profecía, ¿no? En segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Y me refiero a todos los ámbitos, porque se levantan muchos profetas a decir cosas tan raras. Tan fuera de tiempo, tan fuera de lugar, y le profetizan a la gente cosas lejanísimas. Pero ya se han dado 2 pistas, que a lo mejor solo quedan 7 años. Y de esos 7, nosotros tenemos que irnos. Y claro, no ven. Claro, yo le digo, Señor, pero ¿cómo es posible? A ver, que no vean, que no sean capaces de entender que es que todo se está cumpliendo y ya estamos al borde mismo. Pero bueno, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate que ni siquiera espera que salga en la humanidad, sino en nuestros corazones, en los de cada uno. Porque es la palabra la que los ilumina, la que nos muestra los eventos pasados, claro, para que los tengamos presentes. Recuerda que toda la palabra que está escrita es para que sea un testimonio para nosotros. Y por supuesto las futuras, que son las que más inquietan. Tristemente no a toda la verdad que a todo el mundo le inquieta en cierto modo, porque por eso van a brujos, adivinos, que le echen las cartas.
Por cierto, si has estado por allí y no has tomado los pasos que hay que tomar, un demonio tomó control de tu vida para siempre hasta que hagamos lo que hay que hacer. En cuanto tú abres la puerta y juegas con el satanismo, no te quepa la menor duda, te quedó un sello, una marca, un derecho. Así que si has estado por ahí, busca a tu líder, díselo y a orar. Porque a lo mejor es la explicación para que tu vida vaya así. Y quieres levantarte y otra vez al suelo, porque le has dado un derecho. Y hablamos de eso hace tiempo. Que Dios, aún nuestra salvación la ganó en derecho, en ley. O sea, es muy importante eso. No podemos jugar con ese asunto. Bueno, pero recuerda que es la única forma de conocer realmente cuál es la voluntad de Dios, es su palabra. En segundo lugar, nos podemos dar cuenta por el aumento de la maldad. Lo mismo esto de Ucrania, hace un mes y un par de días. ¿Quién se podía imaginar que un país invadiera a otro? Sin entrar en matices, no quiero entrar en matices. Ya ves que yo no hablo mucho de eso porque si entro en matices, muchos os vais a quedar con la boca abierta. Así que mejor a la Biblia. Pero la gente que lo está pasando mal, lo está pasando mal. Eso ha ocurrido en todas las épocas. Y este aumento de la maldad, recuerda en el versículo 12 de Romanos 13, el primer pasaje que leímos, dice, la noche está avanzando, o sea, está a punto de terminarse. Y se acerca el día y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Jesús también nos dice en Mateo 24, 12, recuerda, Mateo 24 es una enseñanza para el milenio. Como yo sé que algunos de vosotros no esperáis la venida de Cristo y os va a tocar el milenio, pues esa es para ti. Mateo 24 es para ese tipo de persona, ¿no? Que no va a estar en el arrebatamiento. Pero sí dice, y esto también ocurre ahora, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y estamos viendo a nuestro alrededor todo lo que está pasando. Y huelgas, dirás, siempre ha habido, claro. Y terremotos, siempre ha habido. Y hambres, siempre ha habido. Pero lo que se estaba refiriendo el Señor es que iban a ser mucho más frecuentes y mucho más cercanas en el tiempo. Habló de una embarazada a punto de dar a luz. Gracias a Dios los hombres no tenemos que dar a luz. Pero sabemos, ¿no? Sabemos que cuando una persona, una mujer va a dar a luz, se da cuenta por el primer dolor. Mujeres, ¿es así? Ahí ya sabe que algo va a pasar. El primer dolor. Ahora, puede pasar mucho tiempo. Yo he conocido a algunas de vosotras que estáis preocupadas porque el niño no salía. Estaba a gusto ahí, se ve que había oído la lía, a lo mejor me había escuchado a mí en las predicaciones y dice, no, yo ahí no salgo. Tal y como está la cosa, no, yo me quedo aquí. Pero claro, más tarde o más temprano tiene que salir. Pero entre el primer dolor y el parto ocurren cosas entre medias. Los dolores cada vez son más fuertes y más cercanos en el tiempo. O sea, la primera vez, ¡ay! Un dolorcito. Ya te pone en aviso, ¿no? Pero el siguiente dolor a lo mejor tarda, no sé, días, semanas. ¿Cuánto tarda? A ver, médicos y especialistas. No sé cuánto tarda, pero no viene a los 5 minutos. Cuando sí está repetido, es que ya va a venir la criatura. ¿Verdad que sí? Bueno, eso es lo que el Señor dice. Ha habido siempre terremotos, siempre guerras y rumores de guerras y hambres y pestes y todo. Pero bueno, mira, de la última guerra, ¿cuánto tiempo ha pasado? 80 años. Quiere decir que no fue inmediato. Pero ahora sí lo vemos que está junto. Y se va acercando y aproximando en el tiempo, cada vez son dolores más fuertes y más próximos en el tiempo. Terremotos, esto lo dicen los científicos, más fuertes y cada vez más próximos. En un año, ahora se registran más terremotos que en toda la historia de atrás, que estén registrados, muchos más.
porque todos los eventos se están cumpliendo para que Cristo venga a buscarnos. En tercer lugar, los eventos políticos. Bueno, si la Iglesia no habla no es que hablemos de política, tenemos que ver la política. Porque creo que fue Spurgeon que decía que si la Iglesia no habla de política, pues por eso tenemos estos políticos. Y si la Iglesia no habla de las falsas doctrinas y de los predicadores falsos, pues por eso tenemos tanta gente que no está conociendo la verdad, a pesar de estar metida en una iglesia. Mucha, ¿eh? Mucha. Recuerda, Mateo 7. Mucha. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y qué responde el Señor? No os conozco. Y eso sí que es para la iglesia, no para el mundo. ¿Por qué? Pues porque nadie les corrige. ¿Quién ha dicho que no hay que juzgar? Claro que hay que juzgar, con justicia. Ni un juez en la tierra juzga a nadie si no tiene pruebas. Y han quedado terroristas y asesinos libres por falta de pruebas. Eso es lo que nos dice a nosotros, pero que no juzguemos. Y con nombre, ¿eh? ¿No le llamaba Pablo a un tal, ¿cómo era que se llamaba el calderero? Alejandro. No era Alejandro, tranquilo, ¿eh? Te pusieron el nombre de tus padres, pero no. Pero había un tal Alejandro que era tan malo que Pablo nos lo deja en la Biblia, su nombre y su oficio. Más claro, imposible. Ahora, si Pablo no hubiera tenido pruebas, evidencias, y lo juzgara, entonces sí, ese es lo que no hay que hacer. Pero juzgar con justicia y con pruebas, hombre, por supuesto, yo juzgo a todos los del Kingdom Now, que significa el reino ahora. Juzgo a todos los de la prosperidad. Juzgo a muchos charlatanes que están hablando bobadas, tonterías, pensando que Cristo o tarda mucho en venir o ni siquiera viene, cuando hay tanta evidencia en su palabra. Esos hay muchos. Muchos no entrarán. Muchos le dirán, porque además los describe. No hicimos milagros en tu nombre y echamos fuera demonios. Mira que le gusta echar fuera demonios. He dicho que hay que echarlos, como ahora te acabo de sugerir, si has estado, por ejemplo, en la brujería, pero no un espectáculo público. Por eso te he dicho, habla con tu líder. No te voy a hacer salir, pasa al frente, te reprendo a Satanás. ¿Recuerda lo que dije la semana pasada? No creo que Satanás esté allí, porque solo puede estar en un sitio. ¿Cuál iglesia elegirá? No lo sé. Pero no están todas, ¿eh? Y venga a reprender a Satanás todo el mundo. Y solo puede estar en un sitio. Espectáculo. Y preparadme ahí un lugar que ya veréis. Y salen endemoniados, y salen endemoniados. Eso, a ver, es que no tiene ni sentido común. Pero sí hay que liderar. Claro que sí. Y nosotros liberamos. Claro que sí. Pero nunca haré un show de la liberación. Ni siquiera quiero que veas a las personas que se liberan. Porque cuando salen al frente ya todo el mundo los ha fichado. Eso no está en la Biblia. Sigamos. Pero sí tenemos que ver la política, ¿no? Y por ejemplo, la política general nuestra, como creyentes, hijos de Dios, Mateo 24 también nos lo dice, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y políticamente sabemos la restauración de Israel, 1948. Sabemos lo que está pasando ahora. Pero, claro, hay algunas cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, ¿has oído en estos días, por ejemplo, al presidente, no sé si es presidente o primer ministro de Ucrania, diciendo que se levante un líder mundial? ¿Has oído al presidente de los Estados Unidos diciendo que se levante un líder mundial?
Por favor, los que leéis un poco noticias, ¿lo habéis oído? Sí, ¿no? ¿Cuántos lo han oído? Levantad la mano. Bueno, me alegro. Ese es el anticristo lo que están pidiendo. Y lo piden a voces, todos. Y está a punto, ya está por aquí, ¿eh? No se puede manifestar mientras la Iglesia de Jesucristo, y no esa denominación que se hace llamar Iglesia de Jesucristo, no, ni mucho menos, sino la Iglesia de Jesucristo, la de Él, la que Él sabe, estemos aquí. ¿Está claro? Pero en el momento que nos vayamos, ¡pah!, firma un pacto. Y lo rompe a los 3 años y medio, porque ese pacto es por 7 años. ¿Cuántos faltaban para el 6000? 7 años. Está ahí, por ahí anda, dando vueltas. ¿Y sabes dónde va a gobernar? En la ONU. Dentro de todos los países que hay, 200 y pico, en la ONU hay un Consejo de Seguridad. También has escuchado eso, ¿no? Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad lo componen 15 países. 5 son inamovibles. Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, ¿y qué más? ¿Y China? No, China. Son los 5. Fijos. Y de los otros 10, rotándose 5 cuando tienen que tomar decisiones, en un total de 10, los fijos más los móviles, entre 10 toman las decisiones. ¿Y sabes una decisión que van a tomar? Entregarle el reino ¿a quién? Al anticristo. Eso está en la Biblia. Ese galimatías que algunos ven ahí en Apocalipsis. Ya cuando vayamos avanzando en este tema, vas viendo cómo lo voy a poner más para que lo entiendas. O sea, es en la ONU, en la Organización de las Naciones. Zacarías 12 dice que todas las naciones conspirarán contra Israel, que ya llevan tiempo. Israel es atacado, no pasa nada. Israel mueve un centímetro, una cosa que a los palestinos no les gusta, condena, resolución de la ONU. ¿Entiendes? O sea, no es una cosa nueva, simplemente ya se va a todos, como dice Zacarías, todos contra Israel. Bueno, pero los eventos que tenemos que ver ahora son de este tipo. ¿Has visto la estatua impresionante que han puesto en la ONU? Lo describe el profeta Daniel. Si tuvieras la imagen por casualidad de la estatua que acaban de poner ahí en la ONU, habla de la bestia espantosa y terrible. Está en la prensa, ¿eh? Si la encuentras, por favor, darme una seña para que yo vea, porque no lo veo si no lo pone. Es que ya no tienen ninguna duda. Es que están haciendo, como lo hacen ahora, fíjate, nuestro gobierno lo hace todo delante de nuestras narices, porque saben que no vamos a hacer nada. Sí, se levantan unos. Vale. Pero no hacemos nada. Este gobierno tenía que estar fuera hace mucho tiempo. Y está fastidiando. ¿Sabes? No, el acuerdo, no nos levantamos de aquí sin un acuerdo. Y ahora sabes la última noticia, ¿no? Bueno, dentro de 3 o 4 semanas, esa isla energética que con Portugal... No, bueno, a ver si dentro de 3 o 4 semanas, en cuanto lo hayamos estudiado bien, o sea, pues como decían los camioneros, por favor. O sea, han subido 50 céntimos el gasoil. ¿Me rebajas 20? Todavía quedo perdiendo 30, pero la semana que viene me subes 1 céntimo, la otra 2. Y en 3 semanas esa subvención se acabó. Por favor, es una tomadura de pelo, pero nadie lo ve, porque hay estupor. ¿No aparece el bicho? Bueno, cuando aparezca me lo ves.
ahí está, mira. Esto es lo que han puesto en la ONU. Y tú lo ves todavía no están las pantallas ahí, ¿no? Y tú lo ves en Daniel, el profeta Daniel describe una bestia espantosa y terrible. Y el bicho es feo, ¿eh? Pero fíjate, tiene todas las características. Y esto, es que ya saben, les importa un comino, es que ellos pan comido para ellos. Están esperando que desaparezcamos nosotros porque ellos ya está allí. Os hablé de una cosa hace un tiempo muy delicada, de reuniones secretas con un personaje. El Anticristo hace tiempo que se está reuniendo con ellos. Por eso todos los países ahora, llegó la pandemia, todos igualitos. ¿Por qué? Porque tuvieron esa reunión secreta. Todos los presidentes. Bueno, no me meto por ahí porque el tiempo avanza. Y la cuarta cosa es que debemos ver también pues, los eventos catastróficos, señales que el Señor dijo que eran principios de dolores. En Mateo 24, bueno, volvemos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Estoy en el versículo 6, perdón. Pero aún no es el fin. Y no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores, el primer dolor. Pero ya cuando todo se vaya juntando, y se está juntando muy rápidamente, además cada vez más rápido, ¿qué cantidad de leyes se están fraguando y se han aprobado? Todas en contra de Dios, todas en contra de lo natural. Esta semana leí que en Chile, ¿hay algún chileno? Pero bueno, las noticias son de todos. O han aprobado o están a punto de aprobar una ley que no importa que la mujer tenga 9 meses de embarazo, ya se puede matar. Se puede matar. Claro, también veo otras cosas, hay gente todavía con 2 dedos de frente. Ten en cuenta que mucha gente, 1/3 de la población mundial, estará en el milenio, ¿no? Y va a vivir gente, pues buena gente, que sobrevivan. Que dicen, bueno, que hablan las feministas de derechos de la mujer si no comienzan por defender a una mujer que todavía no ha nacido en el vientre de su madre. Pues, bueno, todo esto vemos que es pura confusión. Y todas estas señales están pasando, y todo esto nos tiene que estar abriendo los ojos. Identificar, creo que muchos de nosotros lo identificamos, pero la cuestión es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cada vez te estás enfriando más? ¿Has dado un paso atrás en tu iglesia? Cuando tienes que darlo adelante. Y estar más pendiente que nunca y más en el frente que nunca, más comprometido que nunca. Porque el Señor no va a venir a buscar a una iglesia sucia, manchada, arrugada, llena de pecado. Y te voy a aclarar algo, por favor, que a algunos esto les confunde, entonces yo no. A ver, pecado cometeremos hasta el último día que estemos en la tierra. Sí. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que se admita el pecado, que sea lo normal el pecado, que no te dé ni siquiera tristeza, nada por el pecado. Hay algo muy grave. No estoy hablando de eso, porque el Señor sabe muy bien quiénes somos, y sabe nuestra condición, sabe lo que me maravilla, que a pesar de saberlo, nos ha escogido. A pesar de que sabe perfectamente, recuerda la carta del Padre, ahora no sé por qué ha aparecido ahí. Yo te conozco, aunque tú no me conozcas. Era el primer punto, ¿no? Sé quién eres, cómo andas, cuando te levantas, cuando te sientas. Y eso tiene que producir en ti un temor santo, reverente, pero al mismo tiempo conocer que, por el otro lado, algunos decimos, Señor, y a pesar de que conoces todo eso,
¿Me amas? Y la respuesta es sí, nos ama. Con un amor entrañable, tierno. Si Él murió por los pecadores, si Él murió por nosotros, si Él lo hizo todo para que tengamos la oportunidad de salvación que no tendríamos de otra manera. Recuerda, allá viéndose cara a cara, estaba el infierno y los justos que esperaban a Cristo. Eso me demuestra que sin Cristo no hay salvación ni la hubo para los pasados. Y el gran misterio y secreto que ¿qué hizo Jesús en esos 3 días? Predicó el Evangelio. Estuvo con aquellos justos de todos los tiempos. Repito, desde Adán hasta aquel hombre crucificado a su derecha. Pero hoy Cristo no va a volver a morir, como algunas religiones proponen en su Eucaristía. No va a volver a morir. Hoy el Señor vio aterrorizado que aún su propia iglesia lo dejaría fuera. Y tantas señales y todo lo que estamos viendo, cómo coincide y encaja perfectamente con la Escritura, y hay mucha gente que no cree. Lo más grave es no creer en Cristo, pero también tiene muy graves consecuencias no creer la palabra de Dios. Su amada Jerusalén por la que el Señor lloró, ¿recuerdas? Lloró. Le dijo, vas a ser destruida. No va a quedar en ti piedra sobre piedra y tus hijos dentro. Y fue así, lloró, pero no interrumpió el juicio por no estar atentos. ¿Somos mejores nosotros que ellos? ¿Tú te crees que eres mejor? ¿De verdad lo crees? Incluso somos mucho peores. Y nuestras acciones son equiparables a las de cualquiera. Lo único que, por favor, te ruego, voy a hablar de profecía, claro que voy a hablar de profecía. Es que si no distinguimos este tiempo, si no vemos dónde estamos, si no vemos lo que está pasando, si no somos capaces de valorarlo y de traerlo a esta realidad, a la realidad de la palabra, es que podemos quedarnos aquí para pasar por la gran tribulación. Y es que van a quedar muchos. Juan ve el altar, lo ve en el cielo cuando fue llevado, y ve algo que le asombra. Debajo del altar, no como la iglesia está en el capítulo 4 de Apocalipsis, adorando y alabando y preguntando ¿quién es digno de desatar, de leer el libro y desatar sus sellos? Y le dicen Jesús. Y la iglesia que está cantando y alabando. Pero a estos otros los ve debajo del altar. Y al preguntar ¿quiénes son esos? Pero recuerda, dice, una multitud tan grande. Ni siquiera se podía contar. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. En medio de la gran tribulación, y a lo mejor tú que me estás escuchando hoy, vas a ser uno de ellos. Cuando veas de verdad los dientes, como esa fiera que han puesto ahí, una bestia espantosa y terrible. Así es el anticristo. Cuando veas, te arrepentirás. Pero recuerda,
ya no serás salvo por la sangre de Cristo. Serás salvo por tu propia sangre. Por tu propia sangre. Hoy nos lo ha puesto tan fácil, tan sencillo. Y no creemos. Por eso hay muchos, una multitud incontable que ve allí Juan debajo del altar. ¿Estaremos nosotros, alguno de nosotros ahí? ¿O estaremos unos años antes? En el inmediato comienzo, lo que da el pistoletazo de salida de esa tremenda semana de años, nos habremos ido. Te estoy empezando a explicar, muy someramente. Esto es un aperitivo. Pero tenemos que estar preparados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Purifícate, santifícate. Tú solo no lo vas a poder hacer, pero el Señor es el que nos purifica y nos santifica. Pero si no hay un encuentro entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, si no hay una unión, un deseo, como aquellos justos que estaban aguardando, no fueron. A ver, ¿qué pintaba el rey David allí? Se había acostado con una mujer que no era la suya. Mandó matar al marido. Su hijo Salomón, tan sabio y tan listo, resulta que al final de sus días fue una catástrofe. Se llenó de ídolos y los ídolos son aborrecidos por Dios, pero estaba allí. O sea, expediente limpio, nadie. Pero amor de Dios y gracia es para todos. Pero ellos se esforzaron. El esfuerzo que hoy nos está pidiendo el Señor es para santificarnos. Tú tienes que querer ser santificado. Tú tienes que querer ser purificado. Tú tienes que querer cambiar. Tienes que querer. Porque recuerda, ¿quién produce el querer como el hacer? El propio Señor. Pero si yo no quiero, si todavía pienso, no, falta mucho. ¿De dónde sacas eso? Pues el diablo engaña a mucha gente, a los propios judíos, con su falta de 210 años exactos. Exactos. Y ellos son estudiosos de la Biblia como nadie. Imagínate nosotros que ni siquiera la abrimos tal vez una vez a la semana. Y no será hoy, porque hoy no veo muchas Biblias. Hablo de físicas. Será otro día, quizá. Ni siquiera se abre la Biblia. ¿No podemos ser engañados? Claro que sí. Quiero ya que terminemos en esta mañana con este pequeño repaso a todo lo que está ocurriendo, con algunos pocos versículos de los que la Biblia nos presenta y que haremos muy bien si identificamos el tiempo presente. Porque como os dije la semana pasada, los del primer tiempo fueron los del primer tiempo y los del último tiempo somos los del último tiempo. Y ni sus circunstancias son como las nuestras, ni las nuestras como las de ellos. Y ahora es fácil engañarnos. Muy fácil engañarnos. Lo digo, pero para que lo tengas en tu mente, ¿no? Y en tu corazón, que cada vez que abres tu dispositivo, te vas a encontrar muchas cosas.
información. Por cierto, siendo tan fácil, prácticamente todos, hasta los niños, ya tienen un teléfono inteligente. Nunca hemos estado tan desinformados como ahora. Nunca. Pero claro, tú lees ahí. Mira, yo no puedo prohibir nada ni lo voy a hacer. Simplemente te digo, pregúntale al Espíritu Santo. Encontrarás predicadores y predicaciones de muchos tipos. Muy bonitas algunas. Muy humanas. Pero recuerda, la segunda infección peligrosa de la que sí habla el Señor es la de los saduceos. La primera es los fariseos. Eso sí que es un veneno. Eso sí que es una pandemia. La segunda es los saduceos. ¿Y cuál es la característica de los saduceos? Humanistas. Si tú tuvieras un concepto político y vieras que todo lo que nos está pasando es por causa del humanismo, reaccionarías inmediatamente. Pero el Señor lo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ya no te digo nada de los herodianos. Herodes, recuerda, fue un hombre que por acostarse con una niña, porque era una niña, le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Un hombre de principios. Si antes de que llegara esa terrible consecuencia a su vida o situación en su vida, él iba a ver a Juan a la cárcel, le tenía simpatía y hasta cariño, pero no significó nada. Cuando vio a la niña, porque era una niña, la quiso y le pidió la cabeza de Juan, como si le hubiera pedido cualquier cosa. Si antes le había dicho, pídeme, te doy el reino entero. Esa es la levadura de los herodianos, de Herodes. Y las tres están bien presentes. Esta generación está llena de fariseos, está llena de saduceos u humanistas y está llena de gente corrupta. Una de las cosas que me callo, pero no me la callo, averigua qué pasaba en Ucrania con los niños, con la red de pederastia. Averígualo, yo no te voy a decir nada. Solo te voy a dar ese dato para que investigues. En televisión española no vas a encontrar nada, Ni en Telecinco, ni en Tele4, ni en Telenada. No, ahí no vas a encontrar nada. Bueno, otro dato. Por eso es que el Señor vio que cuando llegaba al final todo, estábamos la mayoría confundidos, muy despistados. No olvides el consejo que te di si has estado en algún contacto directo, con el satanismo, adivinación, cartas, rituales de cualquier tipo. Busca a tu líder, porque aquí no vamos a hacer ningún show. Pero sí es necesario quitar derechos. Y tú tienes que reconocer qué derechos le has dado a Satanás, que te aseguro que, como hizo con Adán, se los ha tomado. Adán le quitó el derecho que él tenía de parte de Dios. Tú reinarás, sojuzgarás la tierra. Pero eso no es cierto. Satanás quitó ese derecho. ¿Y quién gobierna esta tierra? Dios tenga misericordia de algún del Kingdom Now que me esté oyendo.
El que gobierna esta tierra es Satanás. ¿Lo ves? ¿Más claro? Imposible. Así que volvámonos nuestro corazón al Señor, porque los grandes hombres de Dios son los que han hecho, sí, muchas cosas. Hablé poco tiempo atrás, porque terminamos apenas Hebreos en los devocionales del martes, que estoy explicando carta por carta. Y en Hebreos 11, cuando habla de la fe, ¿sabes lo que dice, no? Todos murieron sin ver lo que se les había prometido. Ahora, nosotros sí tenemos muy claramente delante de nuestras narices todo lo que puede pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar. Te lo he dicho, si me quieres creer, me crees, y si no, pues allá tú. Si estás esperando una vuelta atrás y a que todo sea como antes, no va a ocurrir. No. Porque ahora estamos en el momento, ya se prendió la mecha y esto sí que no vuelve atrás. Y nosotros vamos a orar, sí, y vamos a pedirle al Señor que Él, como dice en Hechos 2:42, creo que es, Él añada a su iglesia los que han de ser salvos. Nosotros salimos a buscar por las calles. Eso es cierto. Y no pararemos de ninguna manera de predicar y de compartir nuestra fe. Pero recuerda, es el Señor el que los trae. Porque el Señor conoce a los que son suyos. No hay hipócritas en el reino de los cielos. No va a haber humanistas en el reino de los cielos. Y mucho más. No va a haber herodianos en el reino de los cielos. Pongámonos en pie. Fíjate, hay una parte de la vida de Jesús que no nos gusta o no se publica ni se predica mucho, pero está en la Biblia. En Lucas 12:49 dice: vine a echar fuego sobre la tierra y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. ¿Tú crees que a Jesús le gusta ver los crímenes, los robos? ¿Tú crees que le gusta? Está diciéndolo. ¿Cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo? ¿Pero por qué no arde? Porque estuvo esperando por ti. Años estuvo esperando por ti. Porque Él sabe, recuerda, Él conoce de antemano todo lo que iba a pasar. Y sabía el día en que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador. Hay un bautismo que debo recibir y cómo me angustio esperando que llegue el momento. Porque Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Y ese es su bautismo. ¿Pensáis que he venido para traer paz al mundo? Fíjate qué afirmación está haciendo Jesús. ¿Tú crees que yo he venido para traer paz al mundo? Os digo que no, sino disensión. Y es lo que estamos viendo. A mí me hace mucha gracia los de la paz universal. No, oremos por la paz del mundo. ¿Y qué es eso? ¿Ha ocurrido? ¿Hay algún referente de eso? Nada. Porque desde ahora 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Señor, te quedaste corto. Yo soy 1 contra toda mi familia.
El Padre contra el Hijo. Nosotros, los que empezamos este ministerio, todos tuvimos que sufrir. Los padres contra nosotros, ¿verdad, Belén? Y Natanael y Cristina. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Esto sí es verdad. Así que por favor, si tú has tenido el privilegio de conocer la verdad, abrázala con todas tus fuerzas. El Señor estaba diciendo, yo sé que va a haber divisiones, y algunas muy fuertes. Países se están matando a familias enteras que se convierten a Cristo. Hablo de países hindúes o musulmanes. Los matan a todos. Están matando predicadores. Pero el Señor lo dijo. ¿Qué está diciendo con este pasaje? Mi presencia va a causar división. Mi presencia va a hacer división entre el pecado. Y la gente que quiere pecar, porque hay mucha gente que quiere pecar, que aman el pecado, dice, os perseguirán, os matarán, os pondrán en las cárceles. Pero ¿qué dice el Señor? Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Qué buena bendición. Vamos a levantar nuestro corazón al Señor en adoración.